Los grandes misterios son todas aquellas cosas que nos suceden en la vida que no tienen una explicación lógica. ¿Cuál es tu código de vida? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es tu número de conexión? ¿Sabes por qué? ¿Por qué, por ejemplo, una persona se le coloca una meta de, no sé, $300.000 y a lo mejor si tú le colocaras $295.000 la cumpliría permanentemente? Listo, queridos emprendedores, Richard Tati de este lado, y el día de hoy estamos a lo que es agosto 20, 2025. Tenemos un súper invitado desde Chile, Miguel Vargas. Miguel, feliz tarde, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Richard? Un gusto de estar contigo y con todos los amigos que te siguen para darles a conocer un poquitito más qué es lo que es este maravilloso mundo de la numerología y cómo aplicarlo en sus vidas. Súper contento de tenerte por acá. Gracias por darte el tiempo. Yo sé que estamos viviendo en una década donde todo el mundo está corriendo, tiempo es dinero y esto que lo otro, la gente ya está súper ocupada, pero qué bueno que tenemos ese espacio como este para poder compartir, conocernos y también ¿cómo se llama esto? Llevar estos buenos mensajes al público. Miguel, quiero que iniciemos antes del mundo de la numerología. ¿Qué hacía Miguel antes de emprender? O sea, ¿quién era Miguel? Bueno, iniciemos antes de eso. Bueno, yo fui un ejecutivo de una compañía multinacional. Trabajé en el área de marketing y publicidad por muchos años y tuve la oportunidad de recorrer todo el mundo. Viví 18 años fuera de Chile. Viví en Brasil, en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en Inglaterra, trabajando para esta compañía y viajé, como te digo, por el Asia, por Europa, Estados Unidos, América Latina, toda completa y muchos otros lugares. Y un día en estos viajes maravillosos, sobre todo en el Asia, me di cuenta de que la gente tenía un sentido espiritual muy grande, ¿ya? Concretamente me llamó mucho la atención una vez que estuve en Malasia, en Kuala Lumpur, y vi cómo personas bajaban de sus oficinas a un templo cercano a la oficina. Y yo pregunté, eran las 11 de la mañana, o sea, era la hora de mucho trabajo. Y me decían que la gente bajaba a hacer su conexión espiritual, que era la razón de la existencia para lo cual nosotros estamos aquí en esta vida. Y me di cuenta entonces de que en realidad la razón de por qué estamos en esta vida no es el trabajo del día a día, sino es lo que podemos nosotros entregar a los demás de la mejor forma posible y las buenas acciones que podemos hacer para trascender de este mundo al mundo que nos tocará vivir una vez que partamos físicamente de esta tierra. Así que por ahí comenzó la experiencia espiritual en esos viajes maravillosos, como te digo, al Asia. Wow. Y más, hablas de Asia y siento que la gente sí tiene mucha conexiones por aquel lado, con un poquito parte de lo que es el más allá. Yo estuve en Tailandia hace poco y sí vi mucha cultura de creencias bastante fuertes, ¿no? Por eso. Pero en general en Asia sí, sobre todo, bueno, yo conozco bien Japón, conozco bien... Japón, sí. Yo estuve en Japón varias veces también y realmente el respeto que tiene la gente en Japón, por ejemplo, por las personas mayores y por la naturaleza, es una cosa extraordinaria, digamos. O sea, tú ves cómo los vecinos comparten los jardines para colocar, porque Japón no tiene mucho terreno, no tiene tierra, comparten el terreno para sembrar hortalizas, tomate, las cosas que comen día a día. Entonces, entre una y otra casa me tocó ver en Osaka, por ejemplo, me llamaba la atención, la gente no plantaba flores, plantaba comida y la compartían. Entonces son culturas realmente maravillosas, preciosas. Increíble todo eso. Bueno, antes de que entres tú al mundo de la numerología, yo quiero saber, eras ejecutivo de esta compañía internacional, en aquel momento, ¿qué es lo que tú disfrutabas, no? Me imagino que una de las cosas puede ser que te cambiaron de diferentes localidades. ¿Cómo te sentías tú con eso? O sea, cambio de casa, múdate completamente con la familia. ¿Cómo ocurría esa cosa? ¿Cuánto tiempo pasaba ese momento de que te tenías que mudar a diferentes países? Bueno, eran periodos más o menos de 4 años, ¿ya?
y afortunadamente la adaptación de mis hijas básicamente fue extraordinaria y le ha servido muchísimo para su futuro, porque ellas hoy en día viajan por el mundo, trabajan en empresas, se pueden adaptar a cualquier realidad y no sienten el miedo de estar en una ciudad encerradas o en un solo trabajo, sino que se les abrió el mundo completamente, digamos. Y eso es algo muy bonito porque además ellas le enseñan a su núcleo de amigas, gente en el trabajo, de que el mundo está abierto para todos. Bueno, eso me gusta. Y siempre lo he dicho hace muchísimo tiempo, que nosotros hemos pasado de ser compañías y negocios locales a negocios globales, ¿no? Gracias al Internet, bueno, usted se encuentra ahorita en Santiago de Chile, yo estoy en Medellín y podemos conectar, podemos hacer amistad y podemos co-crear muchísimas cosas. Entonces, por cómo hoy en día podemos utilizar todas estas plataformas digitales que nos sirvan como de pilares para realmente hacer cosas más grandes, muy importante. Yo también estuve casi en situaciones similares de sus hijas, viajé muchísimo desde pequeño, yo nací en Cuba, al año yo estaba por África y después de África estuve por Europa y dando la vuelta por todos lados. Entonces, algo que realmente a mí me gusta y yo lo comparto, o sea, y veo el mundo de una manera totalmente diferente, sobre todo solamente el hecho de hablar idiomas, yo hablo inglés, español, francés y portugués, muy bien. Entonces, todo eso te abre un poquito más la mente y el mundo se te hace un poquito más chiquito. Ahora, usted bueno, y hubo un cambio está también especializado en todo. extraordinario con Richard con la pandemia. Con la pandemia nos dimos cuenta de que yo antes, por ejemplo, hacía muchos talleres presenciales, es decir, viajaba a distintas ciudades, Miami, Nueva York, estuve en Boston, estuve en North Carolina, estuve en Medellín haciendo talleres, en México, en distintos lugares. Y después de la pandemia nos dimos cuenta de que existían herramientas que nos permitían estar con gente de todo el mundo, conectados, transmitiendo, comunicándonos de una manera muy fácil, muy rápida y muy potente, digamos, porque los conocimientos hoy en día, como tú bien dices, tenemos muchas herramientas para utilizar para poder entregarlo. Exacto, exacto. Ahora, ¿cómo entra usted? O sea, ¿qué le llama la atención de lo que es la numerología? ¿Qué le llama la atención? Si podríamos por lo menos definir lo que es la numerología y después, antes, o sea, ¿qué le llama la atención a usted antes de meterse en ese mundo? Bueno, básicamente yo siempre he sido un estudioso y un buscador del mundo de los egipcios. Me encanta mucho el tema de las pirámides y bueno, por eso participé, como te decía, en una escuela de estudios que son los Rosacruces, donde básicamente se aprenden sobre los grandes misterios. Los grandes misterios son todas aquellas cosas que nos suceden en la vida que no tienen una explicación lógica o dentro de la universidad. Siendo yo un profesional universitario, con 5 años de carrera, diplomado, con magíster, con muchos estudios, digamos. Entonces me di cuenta de que efectivamente la carga energética que nosotros podemos transmitir dentro de la numerología es fantástica, porque los números no se equivocan, digamos, son muy exactos. Y cuando a ti se te comienzan, por ejemplo, a aparecer cosas como repetirse una hora, entonces tú miras el reloj y son las 11:11 de la mañana y vas caminando por una calle y la dirección de la calle es el número 11 y ves la patente de un vehículo y también te afecta, o estás conectándote o despertándote a ciertas horas del día, todos esos sucesos que te van ocurriendo a ti como un ser energía, que en el fondo es lo que eres, porque lo que tú representas corpóreamente y yo también, esto es solamente para poder vivir en esta tierra, pero lo que tú eres en el fondo está dentro de ti. Y cuando tú te das cuenta que comienzas a utilizar esa numerología, esos números, cuando empiezas a entender cuál es tu código de vida, cuál es tu misión de vida, cuál es tu número de conexión, y por ejemplo, qué números tienes que utilizar tú en cosas tan simples como la clave del banco. O sea, la gente no tiene idea que se está conectando cada vez que entra un cajero automático o por internet a un banco con una clave, con un número. Y si no tienen un número
que tenga relación con lo que ellos están haciendo, no pasa nada, no ocurre nada, son trabajadores de 8 de la mañana a 8 de la noche y no pueden construir un patrimonio y van trabajando y pasan generaciones y generaciones. Cuando tú logres entender que eres mucho más y que tienes una capacidad mucho mayor cuando te conectas, el mundo cambia. Ok, perfecto. Yo, una de las frases, Miguel, que yo utilizo siempre con la persona que trabaja conmigo, yo siempre voy con los hombres mienten, las mujeres mienten, los números no. O sea, Exactamente. Siempre es, esa siempre ha sido mi analogía, porque es verdad, o sea, eso no hay nada más medible que los números, nada más medible. Ahí sí no hay. Bueno, Me dice, bueno, si tú trabajas en venta o en captación de clientes, que es lo que yo hacía, porque yo era director comercial de una compañía multinacional, tenía un equipo de vendedores, de gente de marketing, tenía que cumplir metas, teníamos que cumplir ventas todos los meses, ¿no? Dar una rentabilidad a la compañía, a los accionistas, etcétera. Y ahí, como tú bien dices, los números son muy claros. O sea, si no tienes números que te representen el trabajo que hiciste, el resto vale muy poco. Vale muy poco. Y siempre, entonces cuando estoy con mi equipo de ventas, es que no llegamos a la meta. Ok, perfecto. ¿Cuántas llamadas hicimos? ¿Cuánto email Sí, pero mandamos? tú sabes por qué tu equipo de repente no llega a la meta o los equipos no llegan a la meta. ¿Sabes ¿Cuál? qué personalidad tiene cada uno de ellos numéricamente? Te estoy hablando. Ok. ¿Sabes por qué, por ejemplo, una persona se le coloca una meta de, no sé, $300,000 y a lo mejor si tú le colocaras $295,000 la cumpliría permanentemente porque el número 295 tiene una relación muy directa con su capacidad energética? Entonces, cuando tú empiezas, yo he hecho muchas asesorías en empresas, Okay. empresas medianas, pequeñas y medianas, y realmente se llevan una sorpresa muy grande cuando empiezan a aplicar los conocimientos y a mirar el mundo de colocación de metas en venta o de relaciones humanas, que también es muy importante dentro de una empresa, de una manera diferente, porque es mucho más fácil que un número 2, una persona que tiene personalidad de número 2, con una persona que tiene personalidad de número 8, se complementen y realmente tengan un resultado positivo, a que una persona que tiene un número 2 y la otra tenga un número 3, trabajen juntos y siempre tengan choques o roces. Entonces, cuando tú empiezas a entender y aprender todo eso, el mundo cambia. Bueno, muy bueno, Miguel. Ahora, muchas de las personas, incluyéndome, no, o sea, ¿cómo tú puedes, por ejemplo, hacer la relación entre el número y la persona? Cómo se hace ese tipo Bueno, esto partió, Richard, con el desarrollo que hicieron de la importancia de tu fecha de nacimiento. Ok. Pensando en que tú eres una gota de energía que llega a este mundo y entraste en tu mamá y te convertiste en ese cuerpo, digamos, pero podría haber entrado en una mamá y un papá de Alemania o de China, de cualquier lugar. Te tocó y entraste ahí. Pero tu fecha de nacimiento te marca y esa fecha de nacimiento te da el inicio para tu poder calcular tu número de visión de vida, y con ese número de misión de vida tú puedes realizar el análisis de tu personalidad. Las personalidades las describió el maestro numéricamente, las describió el maestro Pitágoras, son del 1 al 9, y todos entramos en alguno de esos números de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, y esas personalidades nos describen cómo somos, cómo actuamos, cuáles son nuestras ventajas, desventajas, nuestras horas de conexión, nuestros mejores días del mes, nuestros mejores meses del año, etcétera. O sea, hay mucha información que cuando tú la comienzas a manejar y aplicar, por eso se llama numerología vital, aplicarla en tu vida, empiezas a tener una serie de transformaciones. Wow, wow. Entonces, quiere decir que ahí, basado en lo que me está diciendo usted, hay solamente 9 tipos de caracteres, ¿o cómo Correcto, sí. funcionaría eso? Sí, hay 9 personalidades. 9 personalidades. ¿Podría Sí. hablarnos de a lo mejor las 3 más comunes? Bueno, en realidad la más importante y la más fuerte viene en relación con un número, que es el número 1. El número 1 es el mismo número que se creó en Egipto, o sea, un número que no ha sufrido ningún tipo de transformaciones durante 6.000 años. Siempre se creó como una columna o como el eje central del ser humano o como la columna vertebral, etcétera. Eso es el número 1.
Y el número 1 son personas que tienen la capacidad de salir adelante por sí solas, son personas que llegan a ser líderes, son personas que pueden alcanzar cierto tipo de metas fácilmente, son personas que si se dedican a llevar grupos de gente, digamos, a liderar grupos de gente, ser jefes de venta o jefes de producción, por ejemplo, lo van a hacer muy bien. Después tienes otro número, te estoy dando algunos ejemplos, el número 5, por ejemplo. El número 5 es un número que está en el medio de la escala numérica de personalidades, que va del 1 al 9, y el número 5 tiene la gran capacidad de transmitir. O sea, son personas que tienen, por ejemplo, pueden ser muy buenos periodistas, profesores, contacto con la gente, pueden transmitir de una manera muy diáfana, muy fácil, y pueden lograr también ser líderes espirituales. Y después tenemos otro número que es el número 8, que es un número bastante potente porque son personas que tienen desafíos muy grandes, que los logran aceptar y salir adelante, y además son números que van en contacto con el infinito, o sea, siempre van a estar, cuando hacen alguna acción, pensando en alguna otra persona, en el mañana o hacia adelante, digamos, hacia el futuro. Entonces ahí tú tienes 3 ejemplos de personalidades, en un resumen muy cortito, para que tú veas que te puedes encajar en cualquiera de ellas de acuerdo a tu fecha de nacimiento. Ok, bueno, regresando a la parte donde usted estaba trabajando como ejecutivo, alto ejecutivo, y tendría ¿cómo aplicaba esa numerología para luego contratar personal? Bueno, principalmente, primero tendrías que tener la descripción de personalidad, ¿ya? Numéricamente. O sea, con la fecha de nacimiento tú sacas la misión de vida y de ahí comienzas a describir la personalidad. Después, según el tipo de trabajo que necesites que haga esa persona, tienes que ver si esa personalidad o ese número encaja con el resto del equipo o con el trabajo que va a hacer. Porque si la persona tiene una actitud, por ejemplo, mucho más centrada en el manejo computacional, en el manejo de datos, es un científico que puede trabajar solo, evidentemente tiene que tener una personalidad acorde con eso, porque si es una persona muy extrovertida que le gusta estar en un mundo en movimiento, visitar muchos clientes, no va a encajar una cosa con otra. Entonces, en base a eso ya comienzas el primer inicio de dónde puede encajar mejor la persona. Después, cuando tú le planteas metas, ¿cómo plantearles las metas que tengan relación con sus números? Porque así como nosotros marcamos estos 4 códigos en el cajero automático, ya así también él puede construir sus metas de acuerdo a ciertos códigos y los va escalando a medida que va pasando el mes. Ya tú debes saber, y muchos que trabajamos en venta o comercialmente, que normalmente los últimos 5 días del mes empieza la locura por cumplir o alcanzar una meta, digamos, porque se cierra el mes y hay que llegar a los X millones de dólares de venta. Entonces, dentro de toda esa secuencia de trabajo, se pueden ir aplicando los números fácilmente. No, muy importante. En la vida diaria, como una persona normal, o sea, común y corriente, pueda llevar esto de la numerología a su vida de día a día. Ejemplos palpables, prácticos. Por ejemplo, tú que viajas mucho, tienes que mirar los números de vuelos. Entonces, según tu número, ya, que podríamos sacarlo después también para que tú supieras cuál es tu número, tú vas a saber qué vuelo te conviene más o qué horario de vuelo te conviene más. ¿Por qué es importante eso? Porque si tú estás viajando en tu frecuencia, en lo que a ti te conviene, vas a lograr tener un buen resultado en el viaje que vas a estar haciendo. Después, los números de tu casa. La casa normalmente tiene un número, ¿cierto? A veces son de 3, de 4 números, y eso tiene que tener alguna relación contigo, porque si estás viviendo en un lugar que numerológicamente no tiene ninguna relación contigo, las casas muchas veces atrapan energía, absorben energía y no dejan expandir a las personas. Entonces ahí hay que hacer un trabajo que tenga relación con eso. Con tu pareja, ya, si tú tienes un número que no es complementario con tu pareja, normalmente vas a tener muchos desencuentros, ¿no? O chispas,
puede que estén bien durante un tiempo, pero si no se conocen mutuamente, en algún minuto los caminos se van a separar, ¿cierto? Y eso uno tiene que ir estudiándolo, aprendiéndolo y aplicándolo. Okay. Pero ¿cómo uno lo sabe? O sea, ¿cómo uno lo descubre? ¿Cómo uno lo sabe en ese tipo de casos? Por ejemplo, ¿no? La parte de los viajes, la parte de la pareja, ¿cómo se sabe uno, por ejemplo, este es mi número y ese es el número de la pareja o el número de la pareja que deseo tener o algo por el estilo? Con la fecha de nacimiento, el número se saca sumando tu día, tu mes y tu año. Lo sumas en forma lineal y eso te va a dar un resultado. Ese resultado tú lo resumes a un solo número y ese va a ser tu número de misión de vida o tu número de conexión. Y en base a eso, nosotros... Sí, dime. Me gustaría que hiciéramos el ejemplo aquí en vivo. Voy con la mía. Bueno, hagamos el ejemplo en vivo contigo. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo contigo. Así vamos... Dame un segundito, te voy a anotar inmediatamente tu número. Espera. Vale. Nosotros utilizamos un sistema que es propio del maestro Pitágoras, que es el sistema del tetraquis, ¿ya? El tetraquis es una pirámide donde nosotros les enseñamos en nuestros talleres a los alumnos o en las sesiones privadas que hacen conmigo a colocar 9 propósitos de vida dentro de esa pirámide. Y en base a una carga energética y a un trabajo, un método, las personas van utilizando esa pirámide que la colocamos al dormir en nuestra cabeza para que se transmitan esos deseos o propósitos al universo y van logrando los resultados. Y los resultados, te contaré, Richard, que son extraordinarios. O sea, he tenido gente que se ha ganado premios no de $1 millón, pero sí de $100,000. Ok, dame tu fecha de nacimiento. 6 de noviembre de 1977. Ok, nosotros hacemos un sistema también que se llama digregación numérica, que vamos sacando tu fecha de nacimiento y la vamos colocando hacia abajo para ir sumando esos números para ir viendo qué números están muy correlacionados contigo. Ok, yo estoy en este minuto sacando tu numerología, que me dio, por algo que no creo que sea casual en tu vida, me dio la sumatoria de 14, con lo cual tú eres un número 5. Okay. Como número 5, tú te tienes que conectar energéticamente a las 5 de la mañana. Es cuando tu ser energía transmite hacia el universo la conexión. ¿Y cómo se hace esa conexión? Si algún día estás despierto, 10 minutos de meditación, de conexión, o si estás durmiendo profundamente para que tú hagas el recambio energético. ¿Y cuál es tu mejor hora del día para lograr las cosas? Entre las 4 y las 6 de la tarde. Es que es tu hora de concreción, ¿ok? Cerca de las 5 de la tarde es tu mejor hora del día para hacer reuniones, firmar contratos, trabajar por internet. Tú como número 5, como te decía recién, sin saberlo, pero teniendo claro que alguno de los 3 números que yo elegí, estabas tú dentro de esos números, es lo que yo te decía, eres un muy buen comunicador, eres vendedor, eres fácil para hablar a las personas, te gusta viajar, te gusta conocer otras ciudades, otras realidades, otras sociedades, así que todo lo que hagas correlacionado con ese mundo se te va a dar muy bien. Tú deberías colocar en tu clave del banco, supongamos que son 4 números en el banco, deberías colocar el número 7 al comenzar. ¿Por qué el número 7? Porque el número 7 está descrito numéricamente como el que abre la prosperidad y la riqueza, ¿ya? Por eso cuando tú vas al casino, de repente, si te has fijado, te aparecen los 4, 7 y tú en las tragamonedas y tú sacas el premio máximo. Entonces, tu primer número es el 7, después tú vas a colocar en esa clave del banco el número 5, que es tu número de vida, ¿ya? De ahora en adelante tú lo sabes. El número 1, que es el número de frecuencia, el más que se repite en este análisis numérico que yo hice tuyo. Y finalmente vas a colocar el número 8,
que el número 8 se refiere a la fortuna. Es decir, todo el dinero que tú tengas traiga fortuna a tu vida, entendiendo la fortuna como buena vida, es decir, como armonía, como tranquilidad, como amor, como paz, como prosperidad, no como riqueza. Una persona afortunada es una persona que tiene buena salud, que se entiende bien con sus compañeros, que es exitoso en su trabajo, que está muy realizado en su trabajo y que vive feliz. Ok, perfecto. Entonces, para una persona que es 5 como yo, ¿cuál sería el número que sea compatible conmigo, por ejemplo, en términos de pareja? Ahí tú tienes una gran ventaja, porque como eres el número 5 y estás al medio de la escala numérica de personalidad, te puedes llevar muy bien con el 1-2 o con el 8-9. Por cualquiera de los extremos te va a llevar muy bien. Te vas a complementar. Ok, perfecto. Ahora, lo que sí no entendí es cómo llegamos al número 14. Sumaste Es sumando. 6. Yo estoy haciendo aquí un análisis muy, ahí te lo voy a mostrar, muy somero, ¿ya? Sí. Entonces yo voy sumando hacia abajo los números, ¿ya? Y esos números que tú vas sumando hacia abajo, como te decía, te van dando el número final, la sumatoria final. Este es el método que nosotros utilizamos, ¿ya? Y cualquier maestro te lo podrá, hay algunos que le colocan un código, otros que lo hacen lineal, pero siempre vas a hacer número 5. Eso no va a variar. Ahora, lo más importante, Richard, de todo esto es el instrumento que nosotros enseñamos a la gente, que es el tetraquis o la pirámide de los propósitos, para crear 9 propósitos en tu vida y poder ir cumpliéndolo. Yo te contaría que hay gente que se ha ganado $100,000, hay gente que ha vendido propiedades después de 6 meses que no las podían vender, hay gente que ha rearmado su vida en términos sentimentales, hay gente que ha logrado tener una armonía con un hijo o una hija que se había ido fuera de la casa, hay gente que se ha mejorado también en su salud, en su parte corpórea, y todo porque tú dirías, eso es un milagro, un hecho extraordinario. Eso lo hace cada persona. Tú usas el instrumento, te haces la conexión y la energía es capaz de dominar cualquier cosa, transformarla. Y los ejemplos que yo te diría, yo estoy construyendo en este minuto, estoy escribiendo un libro que se llama La numerología de los milagros, que espero tener aquí a fin de año. Y ahí yo cuento mucho de los casos de gente que ha aplicado la numerología y que ha tenido grandes cambios. Nosotros hemos hecho para enseñar a las personas, porque la sabiduría no es mía. Yo soy solamente un instrumento para darla a conocer y transmitirla. Entonces nosotros hacemos talleres, hacemos sesiones privadas. Hice un taller en Miami hace pocos meses, acá en Santiago. Ahora voy a ir a Bogotá, mira qué coincidencia, voy a Bogotá en octubre a hacer un taller, ahí ya hay varias personas inscritas. Entonces estamos transmitiendo siempre estos conocimientos para que la gente los vaya aplicando y vaya obteniendo mejores resultados en su vida. Esa es la realidad de nuestra existencia. Wow. Muy bueno porque son temas que muy pocas personas hablan el día de hoy y sí sería muy bueno que se pueda expandir esos conocimientos. Ahora, una persona, un Richard que quiera incursionar en este mundo de la numerología, ¿por dónde inicia? Bueno, lo ideal es que tú comiences con una sesión privada para que vayas entendiendo tu situación muy particular. Posteriormente, tú puedes trabajar en los talleres. Nosotros hacemos talleres casi todos los meses y también puedes comprar la guía. Nosotros tenemos guías donde viene toda la información. Es una especie de libro, pero es una guía que te va llevando de cómo tú puedes aplicar esta numerología en tu vida. Ahí tienen ya varios instrumentos para hacerlo. También nosotros hacemos charlas, yo hago charlas gratuitas una vez al mes y les explico a las personas para que vayan acercándose y entendiendo un poco más sobre la numerología. Y nos pueden contactar, es muy fácil. Yo tengo, bueno, tú tienes todos mis datos ahí donde se pueden comunicar con nosotros, el email, yo tengo mi Instagram,
que es numerología vital 777. Mi mail es muy simple, es angelnumerología@gmail.com, y después tienes el WhatsApp, tienes la página web y otros instrumentos también para comunicarte con nosotros. ¿Cuándo es el próximo taller que van a impartir sobre numerología, donde la gente entra sin ningún tipo de conocimiento y puede empezar a incurrir, a saber un poquito lo que pasa ahí? Mira, nosotros no vamos a tener taller hasta el mes de octubre, y te cuento por qué. Porque estamos sacando un video, estoy trabajando en un video para venderlo por la plataforma Horseman, que tú debes conocer seguramente, donde tú vendes un video básico para que la persona se pueda guiando. Ya lo tenemos, hay muchos ya vendidos, ya en una preventa que hicimos para las personas que se fueron inscribiendo, y eso lo tenemos ahora antes de fin de mes. En el mes de septiembre nosotros en Chile tenemos un suceso muy especial, que son las fiestas nuestras del país, las fiestas de aniversario del país. Entonces tenemos ahí 10 días que la gente sale, viaja, se detiene, digamos, porque hay muchos feriados, como en Colombia, digamos, en Colombia tienen muchos feriados, y por eso que hemos dejado los talleres para el mes de octubre. En el mes de octubre tenemos varios talleres, que es el taller, el nivel 1, que se llama numerología aplicada. Después tenemos talleres avanzados. Yo también hago geometría sagrada, y esta semana partimos con el diplomado. El diplomado es un estudio de un año completo, mucho más extenso, para que la persona salga como consultor en numerología y pueda hacer sesiones privadas también. Pero yo lo primero que les recomiendo siempre a la gente es hacer una sesión privada, para que tú ahí vas a determinar cuáles son tus puntos vulnerables, o tus puntos que tienes de mejores situaciones que te pueden guiar, y interpretando eso después ya puedes seguir avanzando con el resto de las actividades. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama? La sesión normalmente, como si una persona está interesada y dice, Miguel, yo quiero agendar una sesión privada para conocer más bien toda la parte de mi numerología. ¿Cómo se hace esa sesión? ¿Cuánto tiempo toma? Y si puedes explicar un poquito cómo procede la sesión. Bueno, en la sesión tú tienes primero que nada una ficha con una serie de informaciones que nosotros te pedimos, básicamente para tener la base de quién eres tú. Posteriormente dura 1 hora y media, la hacemos vía Zoom, ¿ya? Que es la plataforma más usada para esto. Y ahí en la sesión vamos interpretando situaciones tuyas del pasado, de la niñez, de la familia, de la actualidad, de tu pareja, de tu trabajo, de tu familia, de tu lugar donde vives. Y posteriormente tú recibes un informe en PowerPoint con los datos principales y con algunas guías para que tú vayas ya aplicándola en tu vida y cambiándola. Normalmente esa 1 hora y media se transforma en 2 horas. Tratamos de que sea 1 hora y media porque es bastante cansador para mí, que soy el maestro, y para la persona también, porque muchas veces las personas empiezan a encontrar respuestas en la sesión a situaciones que les pasan, y se ponen a llorar o se emocionan. Entonces tratamos siempre de mantenerlo en eso. Ok, perfecto. Ahora, una documentación que tú puedas recomendar a la audiencia que está aquí el día de hoy, o a lo que vean las cosas más tarde, donde pueden ir a aprender un poquito, unos libros que tengan que ver con numerología vital. Yo recomiendo mucho de que sigan la numerología de Pitágoras, del maestro Pitágoras. Él escribió varios libros sobre el particular, porque ahí van a ir a la raíz de la numerología, ¿ya? Y hay varios autores españoles también que trabajan muy bien la numerología. Y después tienen los códigos numéricos, que es muy importante. Hay un compatriota tuyo, José Manuel Agesta, que creó los códigos Agesta, que son códigos numéricos que uno va repitiendo para lograr ciertos resultados de una manera focalizada dentro de tu subconsciente mental. Y también del maestro Grabovoi, que es un maestro ruso que creó también los códigos sagrados para que uno los vaya repitiendo. Pero yo recomiendo al autor Medina, de España, ya me pueden escribir ahí al WhatsApp o al email, y yo les doy 2 o 3 libros para que puedan ir guiándose en este estudio de la numerología. Perfecto.
Miguel, antes de terminar la sesión de hoy, gracias la verdad por tu tiempo, como te lo dije, aprendí un poquito, yo voy a indagar un poquito sobre más la numerología, porque a mí siempre me gusta todo lo que tiene que ver con números, y sí me gustaría asistir al próximo taller que tengas. Este espacio que nosotros tenemos es para emprendedores, y me gusta siempre terminar con la pregunta de que allá afuera hay una persona que tiene 25 años y que está iniciando todo este mundo del emprendimiento, trabajo, terminó la universidad. Si yo te tengo que transportar a tus 25 años, Miguel Vargas, ¿qué tú hubieras hecho de diferente? ¿Qué yo hubiera hecho de diferente? Bueno, yo tuve muchas oportunidades, como tú bien te comentaba. Yo lo único que hubiera hecho de diferente tal vez es haber aplicado más los conocimientos que aprendí ahora, digamos, ¿ya? Yo esto de la numerología lo aprendí hace unos 15 o 20 años, con lo cual en mi juventud fue como cualquier joven, digamos, ¿no? Estudié ingeniería comercial y marketing y todas estas técnicas de venta. Si hubiera tenido algún conocimiento mayor, buscando esa información, evidentemente hubiera logrado resultados mucho mejores en mi vida, a pesar de que tuve una trayectoria exitosa de 20 años en esta compañía multinacional, como te decía, viajando por distintas partes del mundo. Y yo lo que les diría a la juventud, al emprendedor, miren, piensen en lo siguiente. Nosotros no tenemos fronteras. El ser humano no se debe fijar fronteras. Las fronteras, que son aquellas barreras que se colocan entre los países, en el conocimiento no existen. Entonces tienes que aprender a romper tus barreras mentales y a salir de las fronteras. Si pueden, viajen, conozcan otros lugares, conozcan otras sociedades, conozcan otras culturas, otros pensamientos, y ábranse al mundo, porque esa es la mejor universidad de la vida. Abrirse al mundo y conocer todo aquello que en otros lugares nosotros no tenemos la capacidad o la oportunidad de estar viviendo. Así que adelante, pueden lograr, todos los emprendedores pueden lograr siendo perseverantes. Imagínate, a mí me decían, pero ¿cómo a tu edad vas a ir a Estados Unidos a hacer cursos? ¿Quién te va a escuchar si ahí está Joe Dispenza y grandes maestros? Y lo hice muchos cursos, sigo haciendo cursos, lo hago por internet, lo hago en distintos países y tengo un grupo muy grande de gente que nos sigue. Entonces, es posible, uno lo puede hacer si le gusta. Yo amo mi trabajo, el conocimiento y el poder ayudar a los demás. Es así de simple. Wow, gran enseñanza de posibilidad de vida, gran enseñanza de numerología, algo totalmente nuevo para mí. Y me gusta, o sea, voy a incursionar un poquito, me quedo con la tarea de el código numérico, voy a investigar todo lo que puedo investigar de ahí, me voy a regresar también a leer muchas cosas de Pitágoras, de por sí leo bastante, y muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venir a explicar este tipo de cosas y conectar con nuevos emprendedores, y que la gente realmente, como le decía a mi gente, mi público es, vayan, sigan a Miguel, compartan el contenido que él tiene, empápese, no está nunca de más aprender, y sobre todo de números, como siempre le digo a mi gente, los hombres mienten, las mujeres mienten, pero los números no mienten, son muy precisos. Muchas gracias, Miguel, que por lo menos he tenido una persona que valide lo que es una de mis teorías de vida y de negocio, y muchas gracias, saludos. No, gracias a ti, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a un grupo de personas que yo creo que si logré cambiar en alguna de ellas o despertar el interés en alguna de ellas, en lo que es esta disciplina maravillosa, ya está hecho el trabajo. Así que mucho éxito y adelante a manejar la vida de una manera distinta. Muchas gracias, Miguel. Bye bye. Hasta pronto.